Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like y comparte, porque nos vamos con el paso a paso de este taller intensivo de formación continua para directores y supervisores. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos analizando la presentación de este documento. Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, bienvenidas y bienvenidos a la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar del ciclo 2024-2025. La profunda transformación de nuestro país, iniciada en 2018, dio lugar a la revolución de las conciencias y a cambios sustantivos en la vida pública nacional a partir de la decisión del pueblo, y que recientemente reivindicó esos cambios y votó por la continuidad del camino que se ha venido construyendo. En esta transformación, la participación de maestras y maestros ha sido fundamental. De ahí el reconocimiento y la estima que el presidente Andrés Manuel López Obrador les tiene. Muestra de ello es también la cancelación a la mal llamada reforma educativa criticada por su enfoque neoliberal. La transformación de la educación se ha afincado en la dignificación y revalorización del papel del magisterio y el reconocimiento de su autonomía profesional. Durante años, la educación en México se centró prioritariamente en el currículo nacional, único, homogéneo y con contenidos fragmentados, donde las maestras y los maestros se concebían como instrumentadores. El Plan de Estudios 2022 se construyó con un enfoque diferente. Este plantea un currículo vivo, flexible y deliberativo que concede igual valor al aprendizaje y a la enseñanza que se realiza en el aula, la escuela y la comunidad. El Plan de Estudios 2022 se definió a partir de lo que la Secretaría de Educación Pública recuperó de las propuestas, opiniones y aportaciones del Magisterio Nacional en asambleas en las 32 entidades federativas de nuestro país. En el marco de un proceso amplio de consulta y participación, en el que intervinieron además autoridades educativas locales, comunidades de pueblos indígenas y afromexicanos, académicos, investigadores, integrantes del sector de la cultura y de las artes, especialistas en educación, familias, entre otros grupos sociales. Democráticamente se ha trazado la ruta de la nueva escuela mexicana. En este sentido, el Consejo Técnico Escolar se ha constituido como un espacio donde maestras y maestros reconocen sus saberes, experiencias y trayectos profesionales, así como su contribución a los cambios comunitarios y sociales. A partir del ciclo escolar 2022-2023 y durante el ciclo escolar 2023-2024, la participación de maestras y maestros ha revitalizado y resignificado el papel de los consejos técnicos escolares y del propio trabajo docente a partir de su autonomía profesional. El camino que hemos recorrido en la transformación educativa de estos últimos años ha sido posible gracias a ustedes, supervisoras, supervisores, directoras, directores, maestras y maestros, que han sentado las bases para la construcción de la nueva escuela mexicana. En la apropiación del Plan y Programas de Estudio 2022, las y los docentes han participado con dedicación en un proceso complejo para orientar la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva, a partir de un trabajo de análisis y reflexión para poder poner en práctica la nueva propuesta curricular, junto con las y los estudiantes desde una visión contextualizada de las comunidades. Es público que el próximo gobierno de México continuará con esta transformación educativa. Lo que se ha construido colectivamente en cada una de las escuelas habrá de ser la base para consolidar y profundizar los cambios que la educación de niñas, niños y adolescentes requieren para formar ciudadanos críticos del mundo que les rodea, libres y capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Este ciclo escolar que iniciaremos es de gran relevancia para seguir avanzando en la transformación y el fortalecimiento de la educación pública. Las autoridades educativas y escolares tienen un papel fundamental en garantizar el derecho a aprender en la escuela. Una tarea esencial para avanzar con este propósito es que el personal con funciones de supervisión y de dirección favorezca el trabajo coordinado y comprometido con los colectivos docentes de las escuelas. En esta fase intensiva de Consejo Técnico Escolar, se tomó la determinación de dedicar 2 sesiones de trabajo con supervisores y directivos de escuelas, con la finalidad de que profundicen sobre el proceso de mejora continua. Analizar las características y fases del proceso de mejora continua les permitirá construir nuevos significados en torno a este proceso, para coordinarlo con los colectivos docentes.
La mejora continua requiere tiempo, voluntad, compromiso, creatividad y autonomía profesional. Ustedes como autoridades escolares son corresponsables de establecer estas condiciones con las maestras y maestros de sus escuelas. Es importante que el acompañamiento que realizan a los docentes privilegien los procesos y no solo el producto final. Las escuelas, en función de sus capacidades instaladas, de sus recursos y contexto, pueden iniciar procesos de mejora diversos, diferenciados, cada uno a su propio ritmo. Lo fundamental es que lo hagan de manera reflexiva y dialógica, siempre con una perspectiva de ofrecer a sus estudiantes la educación que merecen y con la que estamos comprometidos como sistema educativo nacional. En pantalla tenemos la agenda de trabajo. En la sesión número 1 del 19 de agosto, el tema central es el proceso de mejora continua de la escuela. Sus propósitos son reconocer a la mejora continua como impulsora de la transformación de la escuela para hacer efectivo el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación científica, humanista e inclusiva, y analizar el proceso de mejora continua y sus características. La sesión 2 del 20 de agosto tiene como temática central el programa de mejora continua y el programa analítico, avanzar en el fortalecimiento de la escuela pública. Como propósitos, analizar las fases del proceso de mejora continua y reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. Pues comenzamos con la sesión número 1, maestras y maestros. Estos son los propósitos que acabamos de observar. En esta primera sesión es importante que ustedes, como responsables de generar las condiciones para desarrollar el Consejo Técnico Escolar con sus colectivos docentes, reflexionen sobre el proceso de mejora continua para caminar hacia este horizonte que nos plantean los fines de la educación en nuestro país. Como primera actividad se recomienda observar el video de la secretaria para comentarlo y dialogar sobre él. En cuanto esté este video, maestras y maestros, en el canal lo podrás checar. El primer apartado es hacia dónde debemos avanzar. Como observamos en pantalla, en agosto de 2019, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa publicó el documento Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua, que guió el desarrollo de acciones durante los ciclos escolares 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Todos ellos impactados por la irrupción en la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Previo al inicio del ciclo escolar 2022-2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 140822, por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Durante dicho ciclo, en las sesiones de Consejo Técnico, se incorporó en el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes el Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Ello motivó a que las 8 sesiones ordinarias de Consejo Técnico estuvieran orientadas a profundizar en el conocimiento y la apropiación del nuevo currículo. Con la entrada en vigor de los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, mediante el Acuerdo 080823, de nueva cuenta, todas las sesiones de Consejo Técnico, intensivas y ordinarias, fueron espacios fundamentales para que los colectivos docentes se apropiaran, dialogaran y tomaran acuerdos en relación con la construcción del programa analítico de cada escuela y los procesos que de ellos se desprenden. La apropiación del Plan de Estudios 2022 y consolidación del Consejo Técnico han contribuido al ejercicio de la autonomía profesional y el trabajo colegiado de los docentes. Permiten insertar el proceso de mejora continua de manera pertinente en la lógica de las prácticas propias del currículo horizontal y deliberativo. Como siguiente actividad, se les sugiere que compartan sus saberes con respecto a las preguntas siguientes. La primera es: ¿qué educación debe brindar el sistema educativo nacional a niñas, niños y adolescentes? ¿En qué documentos se establecen los fines de la educación? ¿Y qué tanto conocen estos referentes? Para realizar esta actividad yo propongo lo siguiente: que formemos 4 equipos. El primero revisará el artículo 3º constitucional, el equipo 2, la Ley General de Educación, en específico los fines, el equipo 3, Ley General de Educación, criterios, y el equipo 4, los elementos del Plan de Estudios 2022. Como yo lo pienso hacer con los directores de mi zona es una escuela, el dibujo de una escuela, y que a través de la lectura que le dan a estos documentos vayan escribiendo aquellos aportes que consideran importantes mencionar. Entonces tenemos aquí como a manera de resumen lo siguiente. El artículo 3º nos habla que la educación es un derecho, que la educación básica y media superior es obligatoria, debe ser universal, laica, pública, gratuita, inclusiva, respeto a la dignidad de las personas,
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que favorezca el desarrollo armónico de las facultades del ser humano. El criterio que guía la educación es el progreso científico, además de que debe de ser democrática, nacional, mejor convivencia humana, equitativa, acciones para escuelas de alta marginación, como por ejemplo la alimentaria, intercultural y de excelencia. Por su parte, la Ley General de Educación tiene como fines los siguientes: el desarrollo integral, el respeto a la dignidad de las personas, los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la cultura de paz, las actitudes solidarias, una educación intercultural, respeto por la naturaleza, valores, bienestar y desarrollo del país. Los criterios de la educación, según la Ley General, son democrática, nacional, humanista, respeto por el interés general, ciencias ambientales, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. En el caso del Plan de Estudios 2022, recordemos que tiene varios elementos que hacen la integración curricular. Aquí podemos recordar que nuestro plan de estudios presenta campos formativos y ejes articuladores que se expresan también en el perfil de egreso. Se busca un trabajo interdisciplinario a través de la problematización, la lectura de la realidad y la elaboración de proyectos. También se habla de la autonomía profesional de magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que busca que nuestra escuela sea un centro comunitario de aprendizaje, donde se intercambian valores, conocimientos, saberes, formas de convivencia, etc. Y el último, el derecho humano a la educación, donde se reconoce que los estudiantes son sujetos de la educación y que son una prioridad para el sistema educativo. Esos son algunos de los elementos más importantes que dan estos documentos para recordar hacia dónde debe de ir la educación de nuestras escuelas. Después de revisar los documentos, es importante reflexionar sobre lo siguiente: ¿cómo es la escuela en la que quiero que convivan y que aprendan niñas, niños y adolescentes, docentes e integrantes de la comunidad? Y la segunda, ¿qué tipo de educación quiero ofrecer a las y los estudiantes que acuden a ello? Básicamente lo que estamos así es viendo como este horizonte de mejora, hacia dónde queremos llegar. Se nos pide que rescatemos los siguientes elementos: conocimientos, habilidades, valores, actitudes que buscan desarrollar en los estudiantes, características de las prácticas docentes y de las prácticas directivas, la convivencia, el trato, las relaciones entre los actores educativos, entre otros, que ustedes consideren relevantes. Para ello yo propongo que elaboremos una tabla conjunta de nuestras visiones: qué conocimientos, qué habilidades, qué valores, qué prácticas docentes y directivas debemos de desarrollar, qué tipo de convivencia queremos y cuál debe de ser este trato. Ahí creo que es importante que nosotros los escribamos a través de esta reflexión y diálogo, porque es hacia dónde queremos llegar. Posteriormente, maestras y maestros, se busca reflexionar en torno a lo siguiente: ¿la escuela que queremos, que imaginamos, responde a estos fines y criterios de la educación que impulsa el sistema educativo nacional? ¿Hay alguna idea que nosotros quizás no contemplamos o que hemos dejado escapar? ¿Cuál o cuáles y por qué? También nos piden que reflexionemos en torno a lo siguiente: ¿consideran que lo que hace su escuela contribuye a lograr los fines o los criterios de la educación? ¿Cuáles fines y criterios están menos presentes en las prácticas, las normas o la cultura de su escuela? Básicamente con esas preguntas empezamos a encontrar estas áreas de oportunidad. Posteriormente, se busca que revisemos el apartado ¿qué es el proceso de mejora continua? De las páginas 8 y 9 del documento, el proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica, y que reflexionemos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué es la mejora continua? ¿Cómo se relacionan los fines y criterios de la educación planteados en la Ley General de Educación con la mejora continua de la escuela? ¿Por qué la reflexión es fundamental para impulsar los procesos de mejora? Así que vamos a leer juntos la página 8 y 9. La mejora continua puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Es decir, la educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora. Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podamos hacer mejor. También se establecen los siguientes elementos. Es importante construir una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes. Sin una idea común acerca de la tarea de la escuela,
del trabajo docente y de las formas de enseñanza de las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos y de la necesidad de mejorar con un sentido de cambio, no se verán resultados por más documentos o acciones que se hagan. Reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación les permite construir una perspectiva compartida que los lleve a comprometerse a caminar hacia esa educación que quieren para sus alumnas y alumnos. Adquieran un compromiso conjunto donde todas y todos, a partir de sus atribuciones, hagan lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar. Los colectivos docentes comprometidos con la mejora realizan una revisión acerca de las condiciones y su contexto, para impulsar acciones que los lleven a favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje en todas y todos sus estudiantes. Esta visión trasciende la idea de ver la mejora continua solo como un documento que se debe de elaborar porque la autoridad lo exige, porque los reglamentos lo prescriben o como un trámite que hay que cumplir. La práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela debe ser progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes, la excelencia educativa, el ejercicio pleno del derecho a la educación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país. Es importante entonces aquí, maestras y maestros, reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo lograr una perspectiva compartida por las y los integrantes de la comunidad escolar respecto a esta educación que queremos lograr? ¿Cuáles son las dificultades para hacerlo? ¿Qué se requiere para que en su escuela cada actor se comprometa con la educación de sus estudiantes? ¿Y qué experiencias pueden recuperar del ciclo escolar 2023-2024? Después, maestras y maestros, vamos a leer el apartado Características del proceso de mejora continua y vamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué implica que el proceso de mejora continua sea territorial? ¿Es posible visualizar un proceso de mejora permanente en sus escuelas? ¿Cómo hacer de la mejora una práctica constante? ¿Cómo promover el diálogo con todas y todos los actores de la comunidad escolar para lograr que se sientan partícipes y se involucren en la mejora de la escuela? ¿Para qué les sirve a las y los maestros el proceso de mejora continua? Así que vamos a leer juntos estas características. Características del proceso de mejora continua. Progresivo. Los fines de la educación definen el horizonte que queremos alcanzar para lograr su pleno cumplimiento y se requieren medidas de mediano y largo plazo. Se reconoce que el avance es paulatino, pero siempre con la perspectiva de ir hacia adelante y de ampliar los ámbitos en los que intervenimos. Gradual. Requiere de esfuerzos continuos, enfocados en modificar las condiciones de la escuela para garantizar la formación y las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes. Estos cambios pueden parecer imperceptibles, pero dar pequeños pasos llevarán a mejorar de manera notable y permanente. Sistemático. Aunque cada escuela experimente el proceso a partir de sus condiciones y contexto, este sigue una serie de fases que son comunes, pues tiene la finalidad de ordenar, orientar y dirigir los esfuerzos. Esto no implica seguir rigurosamente los pasos y que no se pueda regresar. La reflexión es una práctica permanente que puede hacernos volver a fases anteriores y reconfigurar las siguientes. Diferenciado. Todas las escuelas requieren impulsar procesos de mejora, pero cada una tiene condiciones y características distintas. Aun cuando dos escuelas pudieran identificar una problemática similar, sus procesos serán diferentes porque su contexto territorial, geográfico, económico, político, social, cultural y educativo también lo es. Territorial. El proceso de mejora parte de la realidad en la que está situada la escuela. Sus características territoriales, culturales, sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, es contextualizado. Participativo. Requiere el involucramiento y la colaboración corresponsable y activa de todas y todos, estudiantes, docentes, madres, padres de familia o tutores, personal de apoyo, autoridades escolares y educativas, así como de todas las personas de la comunidad interesadas en la educación. Dialógico. El diálogo y la reflexión son la base para la participación de todos los actores, contribuyendo a la interacción, motivación y cohesión de la comunidad. Integral. La realidad no es fragmentada. Es importante reconocer la complejidad del proceso educativo, las múltiples dimensiones en las que se debe intervenir para mejorar, así como los diversos actores que deben involucrarse.
Para terminar, maestras, maestros, se nos pide que leamos el apartado Consideraciones del proceso de mejora continua, recordándonos que ustedes como supervisores y directores deben de tomar un papel protagónico en el proceso de construcción del programa de mejora continua y brindar acompañamiento a los colectivos docentes en la consideración de que retomar el proceso de mejora continua será gradual, con acciones que ya realizaron las maestras y los maestros y haciendo evidente el aporte que brinda a las prácticas cotidianas que se realizan en la escuela. Consideraciones sobre el proceso de mejora continua. 1. La mejora continua es una prioridad para el sistema educativo nacional. Por ello, requiere ser impulsada en todas las escuelas de educación básica de todos los niveles y modalidades. 2. La mejora continua precisa de la voluntad y el compromiso de los actores educativos, y es necesario generar las condiciones para impulsarla. 3. La mejora continua es gradual e implica un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo. 4. El proceso de mejora continua comprende 5 fases: diagnóstico socioeducativo, planeación, implementación, seguimiento y evaluación y comunicación de avances y logros. 5. El proceso de mejora continua inicia con la lectura de la realidad, que implica tomar una postura crítica ante lo que sucede en la escuela y en la comunidad. Es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. 6. Los ámbitos del diagnóstico socioeducativo refieren a todas aquellas dimensiones que brindan información relevante sobre la situación de la escuela y la comunidad. 7. Es recomendable priorizar 1 o 2 problemáticas para su atención, de tal manera que se concentren los esfuerzos y los resultados y que estos sean más duraderos y profundos. 8. El proceso de mejora se planifica y se concreta en el programa de mejora continua, donde la escuela plantea objetivos, metas y acciones para atender las problemáticas que hayan priorizado. No hay un formato para elaborarlo. Cada escuela elige el que mejor le convenga. 9. La fase de seguimiento del proceso de mejora continua permite identificar los ajustes que son necesarios para seguir avanzando. 10. El Comité de Planeación y Evaluación de la escuela contribuye a coordinar el trabajo durante las 5 fases del proceso. Sin embargo, las decisiones son tomadas por todo el colectivo docente. Y con eso se termina, maestras y maestros, la sesión número 1 de supervisores y directores desde Taller Intensivo. Para finalizar, maestras y maestros, les recuerdo que el día de mañana tenemos la sesión 2 y todos los materiales están en el primer comentario. Y también te quiero recordar que junto con mi amigo Alex Dubé estamos vendiendo esta agenda organizador con integración curricular que te puede servir. En el caso, maestras y maestros, de preescolar, la preventa hasta el 16 de agosto es de 650. Si eres miembro del canal o si has tomado un curso con Alex y conmigo, el costo es de 550. Para el público en general estará a la venta a partir del 17 de agosto con un precio de 750 pesos. Te recuerdo que esta se te va a enviar una vez que estén los libros de texto de educación preescolar. En el caso de los maestros de primaria, la preventa el 16 de agosto es de 650 pesos. Si eres miembro del canal o has estado en alguno de los talleres de Alex y mío, el costo es de 550. Es por grado escolar, tú decides qué grado quieres, y el público en general el 17 de agosto con un precio de 750. En pantalla están los datos de pago y también en los comentarios para que te animes. Y si tú eres de secundaria, maestras y maestros, nuestra agenda tiene una característica diferente para secundaria. Esta es por grado y disciplina. Por ejemplo, yo quiero la de español primer grado, el costo sería de 300 pesos. Si eres seguidor del canal o si eres miembro del canal o has tomado algún taller con Alex y conmigo, sería de 250. A partir del 17 de agosto sería de 400 pesos y en pantalla están los datos que debes enviar. En el caso de secundaria, evidencia de pago, nombre completo, nivel educativo, grado y disciplina. Nos vemos el día de mañana, maestras y maestros, con otro video. Compártanlo por todas sus redes sociales. Yo soy Edgar. Síganme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares. Y recuerden que aquí, ustedes y yo juntos aprendemos. Y feliz inicio de este ciclo escolar. Bye. Comparte el video. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.